¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Espíritu Santo, sé tú fluyendo, Señor. Sé tú haciendo lo que tengas que hacer. Sé tú tocando el Espíritu, no de emoción, sino que sea una palabra, Señor, que atraviese el corazón, que atraviese el Espíritu, que permanezca, Señor, que sea un detonante para nuestros días, que sea un detonante, Señor, que nos lleve a accionar aquello que tenemos en el futuro. Que nada nos mueva, que nada nos aparte, que nuestro pensamiento esté centrado y enfocado en ti. Que nuestra mirada, nuestros ojos, que todo lo que hay en nuestro corazón no sea movido, Señor, por lo externo, sino por lo que tú ya has hablado, por lo que tú has puesto, por el soplo de vida que tú ya derramaste sobre tus hijos. Esta es tu casa, Dios, y has soplado sobre ella. Has soplado un viento fresco, has soplado un viento, Señor, que nadie, Señor, puede quitarnos. Hay algo que tú ya depositaste, hay algo que tú ya vertiste, Señor. Jesús, es tu aliento. Vamos, puedes levantar un poco más tu voz. Por siempre es tu aliento en mi ser, por tu espíritu en mí te alabaré. Es tu aliento en mi ser y te alabaré por siempre. Es tu aliento en mi ser, por tu espíritu en mí te alabaré. Oh, en mi ser y te alabaré por siempre. Amén. ¿Puedes darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Puedes tomar tu lugar. Y si me puedes acompañar en Lucas 22, 42. ¿Ya lo tienes? ¿Ya lo tienes? Lucas 22, 42. ¿Sí? Ya está en pantalla. Dice, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Puedes leerlo una vez más conmigo? ¿Sí? A la cuenta de 3, desde el 42 hasta el 44. 1, 2, 3. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El día de hoy nos toca ver Somos Apasionados. Es nuestro siguiente tema. Y está en pantalla. Así que me pueden ayudar una vez más a decir lo que es ser apasionado en nuestra cultura. 1, 2, 3. Bien, dile, ahí grítale al que tienes a un lado: me comprometo a hacer más que un solo entretenimiento. Bien. Quiero empezar. La pasión es determinada por aquello
que tus ojos están alcanzando a ver. Tu pasión es determinada por aquello que tienes enfrente. Dime cuánta determinación tienes y te diré qué tan proyectado serás. Qué tan determinado seas en lo que tienes en tus manos, qué tan determinado seas en lo que Dios ha puesto enfrente de ti, determinará cuán lejos llegarás. El problema de esto es que cuando no tenemos el frente, no tenemos el futuro, no tenemos la visión, no tenemos lo que Dios está poniendo, no tenemos con claridad lo que Dios está haciendo, entonces es muy fácil que nuestra determinación cambie y nuestra pasión se ajusta. Nuestra pasión se ajusta por aquello que está despertando la pasión que hay dentro de nosotros. Y esto es la visión. La visión despierta la pasión. No hay pasión sin antes saber algo que lo haya detonado. Tal vez podrías tener pasión, pero esa pasión es emocional, porque te va a durar unos segundos y después te olvidaste de lo que construiste. No fue una pasión que construyó algo sólido en base a la visión que Dios puso sobre tu casa, sobre tu familia, sobre tu persona. Así que somos una iglesia que camina bajo una pasión, no por emoción, sino por convicción. Caminamos por convicción y no por emoción. Vamos, dígalo conmigo, caminamos por convicción y no por emoción. Aquí es lo difícil de este asunto, porque somos emocionales, eso es real. Todo nos mueve, cualquier actitud, cualquier pensamiento. Si tú venías a la reunión y venías contento y de repente alguien se te atravesó, sacas lo cristiano. Si en tu casa de repente algo no te gustó, levantaste la voz y de repente se hizo una discusión que ya te hizo llegar con una emoción y no con la convicción de a quién venías a adorar. Por eso lo hemos repetido y es parte de nuestra cultura. Adoramos sin que nos tengan que decir levanta las manos. Adoramos sin que nos tengan que decir grita. Danzamos sin que nos tengan que decir el hacerlo, porque nuestra pasión está puesta por la visión que Dios nos ha regalado. Y seguro todos ustedes y cada uno de ustedes seguro han experimentado a un Dios verdadero. Han experimentado a un Dios que está por encima de su circunstancia. Han experimentado a un Dios que va por encima de su emoción o de lo que están viviendo. ¿Cierto? Es por causa de la visión que se despierta la pasión en tu interior. Así que quiero tocar la parte de la historia de David y Goliat. Todos conocen esa historia, es súper conocida. No te voy a engañar, no te voy a decir algo que no está, pero algo es verdad. David, aunque caminaba apasionado, sin que nadie le dijera lo que tenía que hacer, sin que nadie le tuviera que decir cuánto adorar, cuánto levantar su voz, porque eso hacía él. Él pudo, él iba caminando a dejarle comida a sus hermanos. Ustedes conocen esta parte. Cuando él iba caminando para llevarle la comida, él solamente, en su mente no había otra cosa, no había otra proyección, no había más. Él solamente iba porque le habían ordenado. Pero Dios sabía cuánta pasión había en él. Dios sabía cuánto fervor había en su corazón por
por poner a su Dios primero antes que cualquier otra cosa. Y eso esperaba Dios. Solamente un hombre que llegara a ese lugar de guerra donde los dos ejércitos estaban frente a frente y estaba el ejército de Israel siendo amedrentado por Goliat, y nadie se le podía poner enfrente, nadie se le podía poner cara a cara, porque todo el ejército tenía temor. Todo el ejército, aún sabiendo quién era su Dios, aún sabiendo que tenían ya la victoria por quien era Dios para ellos, aún en eso ellos tenían temor. En ellos había temor. Y solamente Dios estaba esperando un hombre tan apasionado, que no tuviera el miedo, que no tuviera otra cosa en su mente, que no fuera movido por sus emociones, para que pudiera establecer la verdad sobre ese lugar. Y cuando David llega y empieza a escuchar que hay un gigante, y de repente empieza a hacer preguntas: ¿qué es lo que ofrece el rey? Pero más allá de eso, de haber hecho esa pregunta, ¿qué es lo que voy a ganar con esta batalla? Él dice: ¿cómo alguien se puede parar frente al ejército de Dios? ¿Cómo alguien puede ponerse enfrente del pueblo de Dios? ¿Cómo alguien puede blasfemar en contra de nuestro Dios? Eso no puede ser posible. Entonces David empezó a hacer tanto relajo ahí en ese momento, que es llamado por el rey. Y el rey le dice: ¿cómo un muchacho como tú va a pelear contra eso? ¿Cómo alguien como tú va a poder hacer algo que nos ayude a vencer lo que tenemos enfrente? Y entonces él empieza. Siento esta adrenalina, no sé, yo lo meditaba, y la adrenalina que David tenía, esta adrenalina por ponerse enfrente aún de vencer su temor, porque seguro en él a lo mejor había miedo, había un temor, una incertidumbre, porque era un gigante, era algo que sobrepasaba su fuerza, su capacidad, su edad. Y a veces nos sentimos así con las cosas que tenemos enfrente, ¿no? A veces hay circunstancias que nos hacen de repente frenarnos, o de repente decir: ¿lo hago o no lo hago? ¿Me atrevo, me arriesgo? Pero David estaba seguro quién era Dios. David estaba seguro quién era su Dios. David estaba completamente seguro a quién tenía de su lado, lo cual lo hizo poder salir de entre el ejército. Y tal vez imagínense esta escena, todos mirando a David pasando entre las filas, porque el ejército estaba enfrente, David pasando entre las filas para llegar a Goliat, y todos mirándolo extrañamente sin una armadura, todos mirándolo extrañamente, porque no estaba haciendo algo ordinario, estaba haciendo algo diferente a lo que estaban acostumbrados. Él no tenía la capacidad como el ejército. Había un ejército preparado, había un ejército frente a otro ejército que tenía la armadura, que tenía el conocimiento, que tenía toda la habilidad para hacerlo. Pero no había la pasión suficiente y no había la visión suficiente para poder decir con seguridad y pararse frente a su gigante: tú no tienes nada que venir a hacer en contra mía, porque yo tengo un Dios que es más grande, más fuerte que las voces que puedan acercarse a mí. Cuando David se para y empieza a decirle a Goliat: ¿por qué has venido a hacer esto? Ahora yo soy el que te va a matar, y voy a cortar tu cabeza, porque has hecho que el Dios de Israel caiga su ira contra ti. Ahora usted ve unos capítulos atrás que David fue ungido, ¿cierto? David fue ungido.
y sobre David fue derramado este aceite, Dios le dio posición. Pero no le dio posición frente a un pueblo, le dio posición en lo íntimo, si así lo puedo llamar. No lo puso enfrente de todos, ungió su cabeza solamente en lo íntimo de su familia. Incluso ni siquiera le llamaron a David en ese momento. David estaba haciendo lo suyo. Sus papás ni siquiera se acordaba de que tenía otro hijo. Cuando hicieron que el papá de David trajera a todos sus hijos. Pero fue por causa de la visión cuando Dios le dice: te he escogido a ti para ser rey de mi pueblo Israel. Fue por causa de esa visión que Dios estaba esperando el momento para que David llegara, a lo mejor por casualidad, pero que encendiera una pasión para pararse frente a su adversidad, para pararse frente a aquello que tenía enfrente y decirle: no eres capaz de gobernar lo que ya Dios puso sobre de mí. No eres capaz de gobernar la visión que ya Dios puso sobre de mí. La pasión te lleva a hacer cosas extraordinarias en momentos ordinarios. Es ahí, en ese momento, cuando la pasión se enciende y comienza a despertar una fe que te hace caminar sobre lo sobrenatural. Es una pasión que te hace caminar sobre aquello que tienes enfrente que pareciera imposible, pero simplemente por el hecho de que has creído en la visión, pero simplemente por el hecho de que sabes quién está detrás de ti, es que entonces Dios que comienza a activar una fe y te hace alcanzar aquello que tus manos podría ser imposible. No caminamos por emociones. No caminamos por emociones. Caminamos por convicción. David sabía quién era Dios. Todos entendemos que la Biblia también nos habla de pasiones desordenadas, ¿cierto? ¿En qué está puesta tu pasión hoy? ¿Qué estás deseando hoy? ¿En qué has puesto tus ojos? ¿Cuál es el deseo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo? Que aquello que estás deseando, que aquello que estás anhelando, te ha hecho convertirte en algo de lo cual Dios no ha dicho de ti. O te ha hecho hacer cosas que se convierten en hábitos que ahora son el causante de que no puedas dar el siguiente paso. Son hábitos que comienzan a generar una distorsión de la visión que ha puesto sobre de ti Dios. Son hábitos que te hacen decirle a Dios: no quiero lo que tú me has dado. Y entonces es cuando el esposo o la esposa comienzan a mirar a otra mujer. Y es entonces cuando los hijos comienzan a distorsionar aquello que es natural y aquello que es bendición de Dios, pero por meterse a ver cosas que no agradan a los ojos de Dios, comienzan a tener una visión distorsionada de lo que es la verdadera pasión y el amor en Dios. Es esta distorsión del matrimonio por aquello que viviste y que se volvió un hábito en tu casa, por aquello que tú estuviste haciendo, que se volvió un hábito en las cosas, en la forma y en la manera en cómo haces las cosas. Y entonces te empieza a robar visión, empieza a distorsionar las cosas que ya Dios había creado para ti. Es muy fácil que la pasión se desoriente cuando no hay una visión centrada y correcta en tu vida. Así que las pasiones se convierten en hábitos que te desconectan de la visión. Tenemos a Pablo, todos conocen a Pablo.
La pastora habló de Pablo hace ratito. Me robó esa pastora. Pero, ¿quién era Pablo? Pablo realmente era un hombre que tenía estudio. Realmente era un hombre que era reconocido. Realmente era un maestro. Pablo tenía nivel, tenía posición. Pero tenía una pasión desordenada. Tenía una pasión que desafiaba al pueblo de Israel, ¿cierto? Perseguía a los hijos de Israel, a los hijos de Dios. Perseguía a todo aquel que predicara este evangelio de Jesús. Ese era Pablo. Pero Dios necesitaba un hombre con tal pasión y con tal determinación para hacer las cosas como las estaba haciendo Pablo, aunque tuviera una visión distorsionada de las cosas, del por qué lo estaba haciendo. Pero Dios necesitaba un hombre como él, que tuviera la determinación para decir: aquí no van a venir a predicar otro evangelio, aquí no van a venir a hacer lo que ellos quieran. Y entonces Dios tiene un encuentro con Pablo, y esto es lo más emocionante del asunto. Dios tiene un encuentro con Pablo que lo deja ciego por 3 días. Dice la palabra que en esos 3 días él estuvo trabajando. Y dice la Biblia que era para mostrarle lo que él quería hacer con él. Dios dándole una visión al hombre más temido por el pueblo de Israel. Dios cegando sus ojos naturales para que pudiera alcanzar a ver lo espiritual y a percibir lo que estaba pasando. Y entonces la pasión que él tenía poder ser ordenada para el reino de Dios, para lo que Dios quería hacer. Fue por causa de Pablo que el reino se extendió todavía más, porque sabía más lenguas. Pedro no era estudiado, pero Pablo sí, y las características que tenía Pablo le iban a ayudar a Dios a llegar aún más lejos. Es cuando tú y yo nos encontramos en una carrera en la que comenzamos a distorsionar el por qué nos fue dado o por qué nos fue dado tal recurso. Es cuando el pastor dice: ¿qué harías si Dios te regalara $1,000,000 de pesos? ¿Qué es lo que harías con eso? ¿Cómo lo moverías? ¿Lo moverías a lo que tú necesitas, a lo que tú quieres, o lo moverías conforme al reino? Pablo tenía todo lo necesario, pero tenía una visión distorsionada hasta que tuvo un encuentro con Dios y Dios lo apartó. Y una vez que lo apartó, esto es hermoso, porque Pablo no regresó a hacer lo mismo, aunque desde el momento que predicaba, porque la Biblia dice que predicaba de tal manera que nadie podía negar sus palabras, que nadie podía hacer que sus palabras fueran rechazadas, que les hacía realmente tener convicción de quién era Dios, de quién era Jesús. ¿Cuánta convicción en tus palabras hay cuando hablas de Jesús? ¿Cuánta convicción hay de lo que tú eres con tu vida, con tu carrera, con tu trabajo, con tu familia? ¿Cuánta convicción en tu pasión inviertes para que los demás vean que hay una visión más grande que te está despertando la pasión correcta para entonces mover tu voluntad? Tomamos en serio nuestro papel. Esa es la primera parte de Somos Apasionados. Tomamos en serio nuestro papel. No somos cristianos solamente de domingo. No somos cristianos solamente porque sentimos bonito o porque alguien oró por nosotros y fuimos sanados, o porque alguien oró por nosotros y llevó un proceso de restauración. Tomamos en serio nuestro papel como hijos porque Él es quien está por encima de todo, porque en Él encontramos vida y vida eterna y vida en abundancia.
creemos en nuestro Dios y levantamos nuestra voz cada vez que venimos. Sí, lo voy a decir. No porque como sonemos, no porque a veces nos equivoquemos. Levantamos nuestra voz porque reconocemos quién es Él. Y en esto surge una pasión de lo más profundo de nuestro corazón por adorarle, por postrarnos, por tener un encuentro y una experiencia con Él. La pasión de Pablo estaba siendo despertada por una visión equivocada y su voluntad movida por una pasión desenfocada. Visión despierta pasión y pasión mueve voluntad. No hay pasión sin visión y no hay voluntad sin pasión. Mire, déjeme tocar rápido esta parte de la Biblia. Cuando Moisés recibió la revelación del tabernáculo, solamente él tuvo que ordenar que todo mundo trajera ofrenda para realizar este tabernáculo. Pero en estos capítulos dice la Biblia que Moisés tuvo que decirle al pueblo, tuvo que decirles: ya basta, no traigan más, ya se cumplió, ya tenemos hasta de sobra. ¿Qué generaba en el pueblo tanta voluntad? Porque eso es lo que dice, traían por su voluntad, eran movidos conforme a su corazón para traer lo necesario para la construcción del tabernáculo. ¿Qué fue movido en el pueblo? ¿Qué movió su voluntad para traer y llevar más de lo que se les había pedido? Y esto me emociona porque es algo, la voluntad es algo que no te piden. La voluntad es algo que no necesita recibir indicación. Ahí es donde muestras la pasión y ahí es donde demuestras el por qué lo estás haciendo. Ahí, en ese momento, es en donde realmente te muestras a ti mismo. Ahí, cuando tu voluntad es cedida, cuando tu voluntad comienza a decirle a Dios que no se haga conforme a lo que yo quiero, sino que sea conforme a lo que tú quieres. Porque yo sé que si lo que tú quieres a mí me va a generar una gloria mayor, seguro mi pasión la voy a poner. Voy a poner mis días, voy a poner mis horas, voy a poner mi economía, voy a poner a mis hijos, voy a poner a mi esposa, mi esposo, voy a poner a todo lo que tengo, porque yo sé que es más grande la visión que tú tienes que aquello que podría encontrar en el mundo, que aquello por unos segundos, por unas horas, podría darme una pasión y podría generar algo dentro de mi corazón, pero sé que al final de cuentas eso terminaría distorsionando la visión y terminaría rompiendo lo que ya Dios ha hecho en mí. Así que vamos a Lucas 22, una vez más. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Es verdad, el dolor lo vamos a sentir. Es verdad, la incertidumbre la vas a sentir. Es verdad, la aflicción seguro la vas a sentir. Pero aún a pesar de eso, y aún a pesar de que Jesús aún seguía sintiendo dolor, y usted lo puede leer, aunque el ángel haya venido a fortalecerle,
Él seguía estando angustiado. Pero ¿cuál fue su respuesta? ¿Cuál fue su respuesta? Fue orar intensamente, fue seguir orando, fue seguir orando, fue seguir orando y con intensidad. No fue solamente una oración por la angustia que estaba pasando, fue una oración intensa que duró horas. No bajaba a ver a sus discípulos y estaban dormidos y les dijo: no son capaces de aguantar nada, ni siquiera entienden el dolor que voy a sufrir. Y ustedes no son capaces ni de orar una hora. Es esta pasión que Jesús sabía por la visión por la cual Él había venido a esta tierra, que Él se dio completamente a su voluntad para que tú y yo estuviéramos aquí y tuviéramos vida en abundancia, para que fuéramos salvos, para que fuéramos rescatados, para que fuéramos apartados, para que tu nombre fuera escrito en el libro de la vida, para que no hubiera condenación sobre los tuyos, sobre tu casa, sobre tu familia. Era esta pasión en Jesús que le hizo ceder su voluntad a causa de la visión de la cruz. Y lo más glorioso es que Él iba a resucitar. Y lo más glorioso es que iba a haber una gloria mayor en lo que Él iba a hacer. David, ¿por qué David se enfrentó a Goliat? ¿Quién le dijo a David que tenía que enfrentarlo? ¿Quién le dijo a David que tenía que enfrentarse frente a Goliat? Fue una voluntad, la voluntad de David, quien hizo que pudiera pasar todo, tuviera la pasión suficiente y entonces la fe comenzara a despertar lo sobrenatural, aún en su incapacidad como humano, en sus fuerzas. Y lo hizo agarrar 5 piedras, 5 piedras, creyendo en Dios, en por quien luchaba, para darle exactamente en la frente y derribarlo. Correr, agarrar la espada y cortarle completamente la cabeza. ¿Quién te hace atinarle a un gigante? ¿Quién te hace tener tanta precisión? ¿De qué manera? ¿Cómo entrena David? Pero esta es la verdad. Esta es la verdad. Fue por causa de la visión que Dios puso a un pequeño muchacho sin armadura, con lo absurdo, con lo ordinario, para que se cumpliera lo que el profeta había dicho, que Él iba a ser rey de su pueblo Israel. Pareciera, no sé si lo estás entendiendo o lo percibes, pero David estaba siendo presentado aún sin un título. Estaba siendo presentado frente al pueblo y diciendo: Él va a ser su rey, porque es capaz de creer en lo que Dios ha puesto, es capaz de ordenar su visión, es capaz de ordenar su pasión y dedicármela a mí. Él es el rey. Cuánto me gustaría que en esta temporada que vivimos y en esta distorsión de la ideología que vivimos, alguien se parara con la suficiente pasión y Dios viera y dijera: lo voy a utilizar, porque la visión que te voy a dar es más grande que el pensamiento de esta tierra, es más grande que el pensamiento de aquellos que están generando controversia, porque yo soy el Dios. Yo soy el Dios. Somos apasionados. Somos apasionados. Somos apasionados. Y esto debe de encajar en lo más profundo de nuestro corazón. Esto debe de entrar en todo lo que somos. No somos movidos por las ideologías. No somos movidos por las doctrinas que se puedan levantar. Somos movidos porque ya Dios te puso
Somos movidos por lo que ya Dios ya te dio, por la visión que ya Dios puso sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre tu persona. Tal vez necesitas tener un encuentro el día de hoy con Dios y que te muestre una visión más clara. Tal vez tu pasión realmente está desordenada y tú dices, ¿por qué no alcanzo? ¿Por qué no puedo llegar? ¿Por qué no puedo tener? ¿Y por qué tal vez mi voluntad no termina de ceder a esto, a esto, a esto? Y es porque tal vez tu visión no esté tan clara. Pero quiero que en nuestro corazón, el día de hoy, te lleves esto. Y es que una visión correcta despierta la pasión para mover tu voluntad a hacer las cosas. La visión correcta de lo que tienes, de lo que Dios ha puesto en tus manos, de lo que vas a hacer el día de mañana, de cómo vas a salir, de cómo vas a llegar a tu empleo, de cuál va a ser la respuesta que des, incluso de cuál sea la respuesta cuando comiences a enojarte con tu esposa o esposo o tus hijos. Incluso en ese momento de dificultad, tú vas a saber a causa de la visión cómo responder. Tú vas a saber a causa de la visión cómo generar la pasión para cambiar completamente todo el panorama. Vas a saber cómo ceder tu voluntad para aplicar la pasión por la visión. Sé que lo estoy repitiendo mucho, pero es la intención, es mi intención. Porque quiero que llegue una iglesia que, como dice el pastor, y lo repite muchas veces, que a la primer nota todo mundo esté cantando, que a la primer nota todo mundo esté levantando sus manos, que al primer sonido todo mundo esté de pie gritando, gozoso, alegre, no por causa de cómo vengan, no por causa de la aflicción que tengan, no por causa del temor que haya. Sí, lo hay, pero sé que tengo un Dios que está por encima de eso. Sé que tengo un Dios que está por encima de eso. La Biblia dice que Jesús sufrió todo por el gozo que estaba enfrente. ¿Cómo una persona puede gozar tanto dolor? ¿Cómo una persona puede gozar tanto? ¿Cómo una persona puede tener esta pasión para soportar tal sufrimiento? Si no es que es por causa de lo que el Padre le había mostrado a Jesús. Sí, Él sabía que iba a doler. Sí, Él sabía que se iba a meter en problemas. Sí, Él dijo, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Era por causa del gozo. ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu gozo esta mañana? ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu visión? ¿En qué están puestos tus ojos? Somos apasionados, tomamos en serio nuestro papel y nos comprometemos a ser más que un solo entretenimiento. Jesús decía, yo no solamente vine a sanar, esto no es lo que me interesa. No me interesa que me vean levantando a paralíticos, que me vean sanando, que me vean levantando muertos. Eso no es lo que vine a hacer. Vine a predicar un reino. Vine a predicar salvación. Vine a predicar algo que perdurara para toda la vida. Vine a predicarte una visión y vine a predicarte aquello que te iba a sacar del estado en el que estás, del problema, de la circunstancia. Vine a predicarte algo que pusiera tus pies en la posición correcta. Vine a regresar la identidad que ya había generado desde un principio sobre de ti. Eso es lo que vine a hacer. Sanar, sí. Restaurar, sí. Levantar muertos, sí. Lo sobrenatural, sí. Pero hay algo más grande que eso. Hay algo más grande que eso.
Y hay algo que tienes que vertir en tu familia, hay algo que tienes que hacer en tu casa, hay algo que tienes que hacer en la iglesia, en donde tienes que ceder tu voluntad sin que alguien te lo pida. Porque eso somos, caminamos con pasión y la pasión nos mueve a tener la voluntad para hacer completamente lo que sea necesario. Si estás estudiando y tal vez no tienes recurso, seguro, en esa pasión que determines, y si Dios así lo estableció, que estudiaras esa carrera, seguro, entonces por causa de tu pasión, lo sobrenatural va a venir y vas a ver la provisión de Dios. Jesús lo cedió absolutamente todo. ¿Qué te hace falta para poder cederlo completamente hacia Él? ¿Qué te hace falta para ceder completamente tu voluntad y que la pasión comience a encenderse? Tanto que te comienza a ser atractivo, no por lo que hagas, sino te comienza a ser atractivo por la pasión con la que haces las cosas. Y entonces los que están allá afuera puedan conocer por qué viene esa pasión. Y entonces puedas predicar por cómo haces lo que haces.